Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Procuremos hoy ver a Jesús. Vamos a nuestra meditación al libro de Lucas capítulo 19, versículos 1 al 3. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Muchos de nosotros recordamos esta historia, y en esta historia se muestra al jefe de los publicanos. Recordemos también que los publicanos eran los cobradores de impuestos a Roma, y la sociedad judía no los quería, porque aunque ellos eran judíos, se habían vendido a Roma buscando ese trabajo de cobrar impuestos porque los hacía ricos, pero eran señalados, criticados, rechazados. Es más, un publicano no lo dejaban entrar en la iglesia, porque para ellos este hombre era un hombre pecador, rechazado por Dios como ladrón. Y aquí encontramos que este hombre quiere, dice, ver quién es Jesús. Ver quién es Jesús, eso dice mucho. No solamente él quería verlo, quería conocer en verdad lo que él había escuchado de Jesús. Si recordamos, uno de sus empleados, llamado Mateo, allá en Mateo 9:9, Jesús lo llama y dice, pasando de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Seguro estoy que Zaqueo, como jefe de los publicanos, se había dado cuenta que su empleado, Mateo, había sido llamado por Jesús y no había visto su condición como la veían los demás de la sociedad judía, una condición de pecador, de rechazado, de sentenciado por Dios como no grato. Y ahora él quiere ver si ese mismo Jesús a él lo puede también llamar a su mensaje, llamarlo como discípulo. Ya él seguro había escuchado esas palabras de Juan Bautista y de Jesús allá en Mateo 3:2, cuando Juan Bautista dice: arrepiéntanse que ha llegado el reino. Y en Mateo 4:17 vuelve nuevamente Jesús y dice: arrepiéntanse que ha llegado el reino. Él era el reino. Y él por eso quiere ver quién es Jesús, para ver si ese reino que habla de amor y de misericordia también está para él. Y por eso él quiere conocer el carácter de Jesús. Hoy necesitamos también ver ese carácter de Jesús para no dudar de que Dios es amor y que vino a buscar a todos nosotros, los pecadores, para hacernos parte de la familia celestial. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.